Hola, en este video haremos una breve descripción de la anatomía y fisiología general del sistema urinario. En primer lugar, definiremos al sistema urinario como el conjunto de órganos encargados de filtrar el plasma sanguíneo y eliminar las sustancias de ese filtrado en cantidad variable y según las necesidades del organismo a través de la orina. Los órganos que componen este sistema van a ser los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Siendo los riñones y los uréteres órganos pares, debemos distinguir derecha de izquierda. Para ello, utilizaremos como referencia la arteria aorta, que marca la izquierda, y la vena cava inferior, que marca la derecha. De esta forma, aquí nos encontramos con el riñón derecho y el uréter derecho, y el lado contrario, riñón y uréter izquierdo. El sistema urinario, a través de la filtración del plasma sanguíneo, cumplirá una función especialmente decisiva en la regulación del volumen y la composición de los líquidos corporales, colaborando de esta manera al mantenimiento del equilibrio interno u homeostasis del cuerpo. En líneas generales, los riñones estarán a cargo de la filtración del plasma sanguíneo, el cual, una vez producida la orina, esta pasará a los cálices menores, de aquí a los cálices mayores, pelvis renal y uréteres, integrantes estos del sistema colector, el cual va a llevar la orina hacia la vejiga, donde será almacenada hasta el momento de su excreción a través de la uretra. En cuanto a la ubicación de los órganos que componen el sistema urinario, debemos mencionar que tanto riñones como uréteres estarán ubicados principalmente a nivel del abdomen, mientras que la parte distal de los uréteres, vejiga y uretra a nivel de la pelvis. Aquellos órganos que se encuentran a nivel del abdomen se ubican en una zona específica denominada retroperitoneo. El peritoneo es una membrana serosa que recubre a través de una hoja visceral los órganos que se encuentran a nivel del abdomen y que componen parte del sistema digestivo, y por otro lado, a través de una hoja parietal, las paredes del abdomen, como vemos aquí, cubriendo los músculos de la pared anterior del abdomen, en este caso recto anterior y transverso del abdomen. Esta hoja parietal que recubre los músculos de la pared anterior del abdomen es denominada peritoneo parietal anterior. Si retiramos los órganos del tubo digestivo que vemos aquí, como el yeyuno ilion, el colon ascendente y el colon transverso, oculto aquí el colon descendente, vamos a observar en la imagen siguiente lo que corresponde a la hoja parietal posterior, también denominada peritoneo parietal posterior. Si retiramos esta hoja correspondiente al peritoneo parietal posterior, nos encontraremos con la imagen que vemos a la derecha, donde podemos encontrar a los riñones, uréteres, a la vena cava inferior, a la arteria aorta abdominal, a las glándulas suprarrenales y a los elementos nerviosos que conforman el plexo solar. El nombre retroperitoneo deviene del hecho de que estos órganos que mencionáramos recién se ubican por detrás de la hoja llamada peritoneo parietal posterior. Comenzaremos describiendo los riñones. Estos órganos pares están ubicados a nivel del abdomen de forma paravertebral, es decir, a cada lado de la columna vertebral, y de manera retroperitoneal, es decir, por detrás del peritoneo parietal posterior. Realizan múltiples funciones, la mayoría de las cuales se encuentran basadas en la filtración glomerular del plasma sanguíneo. Entre ellas podemos incluir la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la osmolalidad, la regulación del equilibrio ácido-base y de la presión arterial. Por otro lado, también están a cargo de la secreción de algunas hormonas
y en menor medida del proceso de gluconeogénesis. Otra de las funciones importantes que llevan a cabo es la excreción de los productos de desecho tanto del metabolismo como de las sustancias químicas extrañas. En cuanto a la constitución anatómica de los riñones, podemos mencionar tres componentes: una cápsula fibrosa, el parénquima renal y el comienzo de la vía excretora. La cápsula fibrosa es la estructura que recubre todos los riñones externamente. En cuanto al parénquima, vamos a encontrar una parte más superficial denominada corteza renal y una parte más profunda denominada médula renal, la cual presenta una forma característica de pirámides con una base orientada hacia la corteza y un vértice orientado hacia las vías excretoras. Estas vías excretoras están compuestas en primer lugar por los cálices menores que vemos aquí, los cuales en número de 7 a 10 se juntan y forman los cálices mayores, como podemos observar aquí uno y otro, estos en números de 3 a 5. Los cálices mayores se juntan luego y conforman esta estructura única que es la pelvis renal, que finalmente se continuará luego como uréter. En cuanto a las porciones que conforman los riñones, podemos describir dos caras, una anterior y otra posterior. En la imagen que nos acompaña estamos observando su cara anterior. Dos bordes, uno lateral o externo más convexo y uno medial o interno más cóncavo, y en donde podemos visualizar los elementos que componen el hilio renal, la arteria renal, la vena renal y más posterior encontramos ahí la pelvis renal. Por otro lado, también describimos un polo o extremo superior en relación con la glándula suprarrenal y un polo inferior. Aquí observamos una vista posterior a nivel del abdomen. Podemos identificar las vértebras torácicas inferiores, las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. A los lados, los huesos coxales y las partes proximales de los fémur. Podemos ver también la parte inferior de las escápulas y las últimas costillas, de un lado y del otro. Observamos aquí a la izquierda el vaso relacionándose con el riñón izquierdo y observamos aquí el hígado relacionándose con el riñón derecho. Por otro lado, podemos observar también, en este caso, el colon descendente que se relaciona con el riñón izquierdo y el colon ascendente que se relaciona con el riñón derecho. En cuanto a las proyecciones de estos riñones con respecto a la columna vertebral, podemos decir que el riñón izquierdo está un poco más alto que el riñón derecho debido a la presencia del hígado del lado derecho. De esta forma obtenemos que la proyección del riñón izquierdo es entre la vértebra torácica 11 y lumbar 2, mientras que el riñón derecho es desde la vértebra torácica 12 hasta lumbar 2. Por otro lado, también podemos presenciar una proyección costal que tiene relación con las últimas dos costillas. Ahí vemos la 11ª costilla y la 12ª que se relacionan con la cara posterior de los riñones. Particularmente, el riñón derecho se relaciona más con la costilla número 12. El sistema colector es el conjunto de órganos del sistema urinario encargados de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Va a estar compuesto principalmente por los cálices menores que vemos aquí. Le siguen los cálices mayores, la pelvis renal o bacinete y los uréteres a ambos lados. Estos elementos van a estar constituidos anatómicamente por músculo liso que produce un movimiento de peristaltismo que permite transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga donde será almacenada. Los uréteres son dos conductos de tejido muscular liso que descienden desde los riñones, en primer lugar verticalmente a nivel abdominal y luego de forma más oblicua a nivel pélvico. Estos uréteres presentan
4 porciones. La primera, en relación a la columna lumbar, es la porción lumbar. La segunda, a nivel de la articulación sacroilíaca, recibe el nombre de porción sacroilíaca. La tercera, a nivel de la pelvis menor, es la porción pélvica. Y finalmente, no apreciable en la imagen, la porción intramural o intravesical, que es aquella que atraviesa la pared de la vejiga. La porción lumbar va a estar proyectándose a nivel de la columna vertebral en relación a la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. La vejiga está ubicada a nivel de la pelvis. Su función es la de almacenar la orina hasta el momento de la micción. En cuanto a su constitución anatómica, podemos describir, a nivel de su cara superior, una membrana serosa denominada peritoneo vesical. En las paredes de este órgano vamos a observar 3 capas de tejido muscular liso y va a estar tapizada por una mucosa vesical. En esta imagen podemos observar en la luz del órgano los 3 orificios que presenta. 2 orificios ureterales, que son los de desembocadura de los uréteres, y un orificio uretral donde se origina la uretra. Entre los 3 se forma un triángulo denominado trígono vesical. En este órgano se describe una cara anteroinferior, una cara posterior-superior y 2 caras laterales. En cuanto a su proyección vertebral, esta está alineada con el hueso sacro. La uretra está ubicada a nivel de la pelvis y en una zona topográfica denominada perine. Su función, como parte del sistema urinario, es la de evacuar el contenido de la vejiga. Por otro lado, como parte del aparato genital masculino, su función es la de evacuar el contenido de las glándulas sexuales masculinas. En cuanto a su constitución anatómica, podemos describir una túnica mucosa que se continúa con la mucosa vesical, una capa de tejido muscular liso y una túnica vascular. A su vez, dentro de su constitución anatómica se describen un esfínter liso ubicado en las cercanías con la vejiga, compuesto por tejido muscular liso, y un esfínter estriado ubicado en la zona del períneo, compuesto por tejido muscular esquelético estriado. Este último actúa bajo el control de la voluntad. Con respecto a las relaciones de la vejiga y la uretra, debemos hacer diferencias según hablemos de una pelvis femenina o de una pelvis masculina. En primer lugar, describiremos la pelvis femenina. Aquí vemos un corte sagital donde podemos ubicar hacia adelante el pubis, que es parte del hueso coxal. Inmediatamente por detrás de este vemos a la vejiga, por debajo de ella la uretra. Vemos cómo sobre la cara superior de la vejiga se apoya el útero, mientras que la cara posterior de la vejiga y de la uretra toman contacto con la vagina. Por detrás de los órganos del aparato genital femenino podemos ubicar al recto. Finalmente, el elemento más posterior que observamos es el sacro. A nivel de la pelvis masculina podemos identificar el pubis hacia anterior, inmediatamente posterior con respecto a este encontramos la vejiga. Aquí podemos ver en relación a la cara superior de la vejiga masculina las asas intestinales delgadas y en relación a su cara posterior encontramos aquí también al recto y por detrás del recto encontramos al sacro. Con respecto a la uretra podemos observar en primer lugar que es mucho más larga que la uretra femenina. En la uretra masculina podemos distinguir 3 porciones. La primera es la porción prostática, ya que se encuentra inmersa en la glándula próstata. La segunda, más pequeña, es la porción membranosa, ubicada a nivel del períneo.
Y finalmente, la última porción es la porción esponjosa, incluida dentro del cuerpo esponjoso del pene. Tanto la porción prostática como la porción membranosa se las consideran fijas, mientras que la porción esponjosa, también denominada peniana, se considera la porción móvil. En este caso, para observar vejiga y uretra, les presento dos cortes coronales. A la izquierda tenemos una pelvis femenina donde podemos observar a la vejiga y su continuación la uretra. En el caso de la uretra femenina podemos describirle dos porciones, una porción pélvica, la más superior, y una porción perineal, la más inferior. A la derecha observamos una pelvis masculina donde podemos identificar la vejiga y la uretra. En el caso de la uretra masculina, como mencionáramos antes, podemos describir sus tres porciones. La primera, rodeada por la próstata, que vemos aquí, la uretra prostática, por lo tanto. Luego encontramos los músculos que conforman el periné, por lo tanto aquí encontramos la porción perineal. Y finalmente aquí podemos observar el cuerpo esponjoso del pene y allí vemos el comienzo de la uretra peniana o esponjosa. En ambos casos, a nivel de la cavidad vesical, podemos observar los orificios ureterales. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes que permiten estudiar el sistema urinario, podemos enumerar el urograma excretor, que consiste en una radiografía convencional y un medio de contraste iodado que es administrado por vía endovenosa, lo cual permite analizar la filtración a nivel renal. Gracias a ello podemos observar contrastados los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y los uréteres, que se observarán de forma descontinuada debido al movimiento peristáltico que presenta. Y además podemos observar la vejiga, como apreciamos en este caso, llena. Otro de los estudios es la cistourografía miccional. En este caso se trata de un estudio guiado por fluoroscopía, en el cual el contraste iodado es administrado de forma retrógrada por vía uretral. Este estudio permite evaluar la presencia de reflujo vésico ureteral. En el caso de la resonancia nuclear magnética y la tomografía computada, permiten evaluar la anatomía de los elementos que componen el sistema urinario. En este caso, en el corte coronal de resonancia magnética podemos apreciar ambos riñones ubicados a nivel del abdomen y de forma paravertebral. Se observa más isointensa la corteza y más hipointensa la médula. En el caso del corte axial de tomografía computada, podemos observar al riñón derecho relacionándose por su cara anterior con el hígado y por su cara posterior con los músculos psoas ilíaco y cuadrado lumbar, y al riñón izquierdo relacionándose hacia adelante con el colon descendente y algunas asas delgadas, y hacia atrás también con el músculo psoas ilíaco y cuadrado lumbar. Hacia la línea media observamos la presencia del hilio renal. En cuanto a algunas patologías que podemos analizar mediante imágenes, podemos describir el reflujo vésico ureteral. Este se evalúa, como dijimos anteriormente, mediante una cistouretrografía miccional. En este caso, el contraste ingresa a través de la uretra, se llena la vejiga y se le pide al paciente que realice la micción. En ese momento se toma una imagen para ver si, al momento de la contracción de la vejiga, el contraste pasa a los uréteres. De ser así, se produjo lo que se denomina reflujo vésico ureteral. En la imagen que acompaña la descripción, observamos un reflujo vésico ureteral de grado más grave debido a que llega
hasta la zona de los cálices menores. En este caso observamos cálculos renales que pueden ser evidenciados tanto por una radiografía simple, como vemos aquí, donde observamos la silueta del riñón izquierdo y del riñón derecho, y dentro de lo que es el riñón derecho se observa la imagen radioopaca de un cálculo renal. En este caso acompañamos por imágenes de tomografía en corte axial y cortes sagitales, donde en el caso de los cortes sagitales observamos dentro de la zona de la médula y de la corteza renal la presencia de esas imágenes hiperdensas que corresponden a cálculos renales. En el corte axial vemos la vejiga y a nivel de la pared posterior podemos evidenciar un pequeño cálculo renal. Cualquier consulta que tengan sobre el tema pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por su atención.